Vamos a buscar la primera epístola escrita por Pedro. Vamos a leer el capítulo 1, versículo 1 al 3. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Que la gracia y la paz os sean multiplicadas. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. La primera epístola de Pedro contiene un mensaje instructivo, alentador y práctico. Pedro exhorta a los cristianos afligidos, desorientados e intimidados por la persecución a estar firmes en la fe en virtud de la gran salvación de Dios y por la esperanza reservada para los creyentes y en ese sentido para nosotros en el cielo. La primera epístola de Pedro contiene una serie de exhortaciones y consejos prácticos que enseñan a los creyentes cómo reaccionar en las pruebas y en el sufrimiento injusto. Sus instrucciones y exhortaciones están basadas en la enseñanza y en el ejemplo dado por el Señor Jesucristo. La carta está llena de vida y de exhortaciones enérgicas que provienen de un corazón pastoral. Pedro exhorta y consuela con profundo afecto. Aunque esta epístola prepara a los creyentes para enfrentar cualquier tipo de persecución, los sufrimientos de los destinatarios de esta carta no son todavía persecuciones violentas por el gobierno imperial en ese momento. Como otros señala, se trata más bien de hostilidad, burlas, calumnias y desprecios infligidos por los paganos que contristan y turban a los cristianos. Anteriormente consideramos la necesidad, el propósito, el lenguaje y el estilo general de la epístola. Esta se destaca por su estilo exhortativo. Contiene 34 imperativos en los que se manda a los creyentes a tomar el curso de acción establecido por la voluntad de Dios. Esta epístola no es un tratado doctrinal, sino una apelación poderosa al creyente, al valor, a la obediencia, a la paciencia, a la perseverancia y a la fidelidad. Aprendimos que la exhortación bíblica es un medio de gracia necesario para inclinar y dirigir nuestras almas a la obediencia. Hoy quiero dirigir vuestra atención a las doctrinas y los conceptos teológicos de esta epístola. A pesar de que esta carta no pretende enseñar algo nuevo, ni desarrollar ampliamente
las doctrinas que enseña, esto no significa que su contenido y contribución doctrinal sean de poco valor o importancia. La epístola en sí misma es un resumen de las doctrinas fundamentales del cristianismo. Refleja una rica teología que da peso y apoya todas sus declaraciones. Como otro dijo, está llena de teología, pero teología que mayormente se da por sentado en lugar de exponerse conscientemente. Su teología es teocéntrica. Se centra en Dios. De una manera u otra, lo que Pedro dice tiene que ver, está relacionado o se centra en Dios. Capítulo 1, versículo 21. Que por medio de Él sois creyentes en Dios, que le resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Y las santas mujeres esperan en Dios. Y los cristianos están llamados a encomendar su vida ¿a quién? Al Creador. Desde el principio de su epístola, Pedro hace referencia a Dios, particularmente en lo que respecta a la Trinidad. Revela que las tres personas de la Trinidad toman parte en la redención de los escogidos, versículos 2 y 3 que leímos. Dios el Padre elige a pecadores para salvación. Ellos no se eligen a sí mismos. Dios es el que elige a los pecadores. Los pecadores no buscan ni quieren a Dios. Si han de ser salvos, no es ni se debe a algo en ellos o realizado por ellos o de valor que lleve a Dios a elegirlos. No, Dios el Padre elige. Y porque Él elige es que los hombres en Cristo pueden recibir la salvación de sus almas. Dios el Padre elige a pecadores para salvación, según el texto bíblico en el versículo 2, según su previo conocimiento. Este previo conocimiento ha de entenderse no tanto como un conocimiento pasivo, sino activo. Denota tener en cuenta a ciertas personas como parte de un propósito salvador. El previo conocimiento divino, como la misma Biblia lo define en Romanos 8:29, es mucho más que la capacidad para predecir acontecimientos o hechos en el futuro. Incluye, como Kistemaker afirma, la soberanía absoluta de Dios para determinar e implementar su decisión de salvar al hombre pecador. El Hijo también está personalmente involucrado en la obra de redención. Su sangre es el pago para redimir a los elegidos. Capítulo 1, versículo 18 y 19. Por otra parte, el Espíritu Santo es el que aplica las bendiciones de la salvación a los elegidos por Dios el Padre. Una de estas bendiciones aparece en el capítulo 1, versículo 2. Las funciones particularmente asignadas y realizadas por cada una de las distintas personas de la Trinidad en la conciencia y el pensamiento de Pedro están estrechamente relacionadas y son absolutamente indispensables para
la salvación de los hombres. La salvación profetizada por los profetas, según Pedro, que escribió bajo la inspiración divina, es la obra, la salvación profetizada en el Antiguo Testamento, anunciada por los profetas que hablaron, siendo llevados por el Espíritu de Dios. La salvación es la obra del Trino Dios. Ningún ángel, hombre o criatura es capaz o podría haber sido capaz de concebir, realizar y aplicar esta obra de salvación al hombre pecador. Solo el Trino Dios puede concebir, lograr y aplicar esta salvación. Y Pedro es consciente de esta realidad, que desde el principio de su epístola comienza con Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Desde el principio al fin, la obra de salvación es la obra del Trino Dios, como declara o como el profeta declaró, la salvación es enteramente, de principio a fin, de Dios. El Padre elige para salvación, el Hijo se entrega para lograrla, y una vez lograda, el Espíritu Santo la aplica eficazmente a aquellos que el Padre eligió. La revelación sobre este tema en la epístola nos enseña que la Santísima Trinidad no era para Pedro un objeto de duda, controversia o especulación, sino una realidad ontológica, objetiva y revelada, vital para su propia salvación y la salvación del pueblo de Dios. Aunque el misterio sobre la realidad ontológica de la Trinidad es incomprensible en cuanto al hombre se refiere, esto no niega su existencia ni la gloria de su poderosa y misericordiosa manifestación. La realidad y manifestación misericordiosa de la Trinidad que se muestra en esa grande obra de salvación, para Pedro es un motivo poderoso para adorar a Dios. Capítulo 1, versículo 3. Por esta razón, él alaba a Dios y dice, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. En el capítulo 5, versículos 10 y 11, Pedro dice, y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Y Pedro no se queda ahí. Termina alabando a Dios. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. La obra de Dios debe llevarnos siempre a adorar y alabar a Dios. La realidad y manifestación redentora de la Trinidad no debería llevarnos a la especulación, sino a la adoración.
La incomprensibilidad de la realidad ontológica de Dios, su ser, no debería llevarnos a dudar de su existencia, ni a despreciar su manifestación en la salvación del hombre. Más bien debería llevarnos a reconocer humildemente nuestras limitaciones. Somos criaturas finitas. Nuestra capacidad para comprender, por más avanzada que sea, es limitada. En lo que se refiere al ser divino, hay cosas que el hombre, por más inteligente que sea, nunca podrá entender exhaustivamente. Nuestra incapacidad para entender a Dios en lo que respecta a esa interrelación trinitaria entre las distintas personas de la Trinidad, en lo que respecta al ser divino, nuestra incapacidad para entender a Dios no niega su existencia, ni la manifestación de la misma. Tampoco niegan sus exigencias éticas. Al contrario, su manifestación misericordiosa, como ésta se manifiesta en la redención del hombre, exige que el creyente se conduzca en temor durante el tiempo de su peregrinación en la tierra. Capítulo 1, versículo 17. El hecho de que Pedro no pueda explicar o que no entiende exhaustivamente a Dios, esto en ninguna manera lo detiene de reconocer lo que el Trino Dios hace y alabarlo por tal cosa. La manifestación misericordiosa y redentora del Trino Dios es un motivo para confiar y esperar en Dios en el sufrimiento. La involucración de las tres distintas personas en la salvación y la manifestación de su propósito redentor debe llevarnos no a especular a ver cómo es esto, no, sino a confiar y esperar en Dios, especialmente en el sufrimiento. Ya que esta manifestación misericordiosa es una evidencia de su amor hacia nosotros y una prueba de que Él nos cuida y nos protege en todo momento. Capítulo 1, versículo 5, capítulo 5, versículo 7, capítulo 1, versículo 5, capítulo 5, versículo 9. La doctrina de Dios en la primera epístola de Pedro nos revela desde su principio la Trinidad, pero no hablar de cuestiones ontológicas, sino más bien para mostrarnos lo que ese Trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ha hecho para rescatar y salvar a pecadores como nosotros, por medio de Cristo. Y llevarnos a adorar a Dios. Y llevarnos a conducirnos con temor hacia ese Dios en toda nuestra peregrinación. La doctrina de Dios en esta epístola no solo revela la Trinidad, sino que también revela a Dios como creador y juez, creador y juez, creador y juez de todos los hombres. Capítulo 4, versículo 17 al 19. Dios es el creador
del universo, es creador de nosotros, es creador de todas las criaturas que habitan, han habitado, habitan o habitarán en esta tierra. Él como creador tiene derecho sobre todas sus criaturas y lo ejerce. Espera que sus criaturas le busquen, le adoren, le sirvan, le amen, le obedezcan. Él es el creador, pero aún más, Él no solo es creador, Él es juez de todos nosotros, de todos los hombres. Él como creador nos creó como criaturas racionales, morales y espirituales. Nos creó de tal forma para que viviéramos conscientemente como aquellos que tenemos que dar cuenta a Él. De manera que cuando hacemos algo que no debemos hacer, ese monitor que Dios ha colocado en nuestras conciencias, ¿qué hace? Nos acusa. Nos condena. Es decir, somos criaturas morales, no somos animales. Tenemos un creador y porque somos criaturas morales, tenemos a Dios como juez de nuestras almas, a quien tenemos y tendremos que dar cuenta. Esta epístola revela también la soberanía de Dios, no solo la Trinidad, no solo que Dios es el creador y juez, sino también nos revela la soberanía de Dios. La soberanía de Dios es su gobierno absoluto mediante el cual Él dirige todas las cosas y hace todo conforme a su voluntad. Es importante entender este asunto de la soberanía de Dios. Tiene que ver con un atributo, una perfección en Dios. Tiene que ver con su ser. La soberanía de Dios es su gobierno absoluto, es su dominio. En virtud de su dominio, Él ejerce un gobierno absoluto en nuestras vidas, un gobierno absoluto mediante el cual Él dirige todas las cosas en nuestra vida, nuestras personas, nuestras mismas vidas, y hace todo en este universo conforme a su voluntad. Su soberanía es absoluta, irresistible e infinita. Pink define y describe la soberanía de Dios de la siguiente manera. Usted no ha leído el libro Los atributos de Dios o la soberanía de Dios. Usted le falta algo muy importante. Como creyente, necesita exponerse a esa doctrina. Se debe considerar en los diferentes aspectos de la misma y cómo ésta tiene que ver con nuestras almas y nuestras vidas y el mundo en que vivimos. Te animo a leer la soberanía de Dios. Empieza primero por los atributos de Dios, un poquito más suave. Te da un fundamento para entonces tirarte a la soberanía de Dios. Pues Pink define la soberanía de Dios de la siguiente manera. Decir que Dios es soberano es declarar que Dios es rey, que Dios es Dios. Decir que Dios es soberano es declarar que es Él Altísimo, el que hace todo conforme a su voluntad en las huestes de los cielos y entre los habitantes de la tierra, de modo que nadie puede detener su mano ni decirle qué haces. Daniel 4, versículo 35. Y alguien tal vez podría decir, pero no somos criaturas libres. Sí, pues mira,
a pesar de que somos criaturas con una libertad libre. Sí, libertad para hacer lo que somos por naturaleza. Y como somos pecadores, pues ya usted sabe lo que nosotros escogemos, el pecado. Pero libres. Pero aún de nosotros ser libres, Dios obra de tal manera que Él hace su voluntad. Y eso es seguro. No podemos explicarlo, pero eso es lo que la Biblia enseña. Decir que Dios es soberano es declarar que Él es omnipotente, el poseedor de toda potestad en los cielos y en la tierra, de modo que nadie puede frustrar sus consejos, impedir sus propósitos, ni resistir su voluntad. Salmo 115, versículo 3. Todo iba de las maravillas. 3 años de gran prosperidad. Y se decía, en los años venideros todavía vamos a llegar, lo digo en mis palabras, a mucho más progreso. Es bueno aspirar si uno aspira con humildad dependiendo de Dios. Pero el punto que quiero hacer es que usted puede planificar y puede que esos planes hasta cierto punto traigan prosperidad, pero Dios puede cambiar todo eso inmediatamente. En el 2016, Hillary Clinton estaba convencida, y su partido, que ella iba a ganar. Aquí no estábamos hablando de que si los demócratas, los republicanos, no, estaba convencido. Hizo todo lo que ella podía hacer, manejar todos los hilos que podía manejar. ¿Y cómo ella puede hacerlo? Pero muchas veces planificamos, estamos seguros, pero nos olvidamos de una cosa muy importante, de un ser muy importante, Dios. Dios es el que quita y coloca. Dios, Él es soberano. ¿Tú piensas que vas para España? Yo digo que no y se acabó. Y no tengo que decirte por qué no. Hermanos, podemos tener la fuerza militar más poderosa del mundo y aún así ser humillados por Dios. ¿No son estas máscaras una humillación? Dios no nos creó para tener máscaras en la cara o en el rostro. Pero Dios humilla a la nación que se exalta en su pecado. No podemos detener a Dios. Él es soberano, aunque no lo parezca. Aunque parezca que prevalezca el mal, aunque Dios use una nación peor que esta para castigarnos, detrás de todo eso están las operaciones divinas, llevando todo al logro del propósito y eterno decreto de Dios. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Sí, hermano, sí, amigo, Dios es soberano. Decir que Dios es soberano, dice Pink, es declarar que es el solo poderoso Rey de reyes y Señor de señores. Cuando la Biblia dice que Dios es soberano, afirma su derecho a gobernar el universo que ha hecho para su propia gloria según le agrade. Afirma su derecho del alfarero sobre el barro. Él puede moldear ese barro en la forma que quiera.
Un vaso para honra y otro para vergüenza. ¿Hay injusticia en Dios? No. ¿Por qué? Porque todos nosotros hemos pecado y si Dios nos lleva a todos nosotros, hubiese querido hacerlo al infierno, lo merecemos. Y eso no hubiera afectado en ninguna manera su justicia y su santidad. Porque esto es lo que nosotros merecemos. La soberanía de Dios afirma que Dios no está sujeto a norma ni ley alguna fuera de su propia voluntad y naturaleza. Dios es ley a sí mismo y no tiene obligación alguna de dar cuenta. La soberanía caracteriza a todo el ser de Dios. Él es soberano en todo su ser, en todos sus atributos. Él es soberano en el ejercicio de su poder. Ejerce su poder según quiere, cuando quiere y donde quiere. Cierro la cita. La soberanía de Dios se manifiesta en la creación, en la providencia, en la salvación. Salmo 33, versículo 6, Daniel 4, versículo 34 al 35, Proverbios 16, 9, Romanos capítulo 8 al capítulo 11, muchas otras partes de las Escrituras afirman la soberanía de Dios. La enseñanza sobre la soberanía de Dios permea toda la primera epístola de Pedro. Según el apóstol, la elección de Dios es conforme a su previo conocimiento o predeterminación, versículo 2. En Romanos 8, versículo 29, Pablo dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Observen, no se trata de ver de antemano lo que estas personas harían, más bien se trata de conocer a las mismas personas, o mejor, de tener en cuenta a esas personas para hacerlas objetos de su gracia salvadora. Es decir, a los que previamente conoció con un propósito electivo y salvador, los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Dios ejerció su voluntad soberana sobre quienes serían salvos. En su epístola, Pedro revela la soberanía de Dios en la salvación de los hombres. Además, Pedro revela la soberanía de Dios cuando escribe sobre el gobierno que Dios, según su voluntad, ejerce sobre la vida de cada creyente. La voluntad de Dios es la que determina cómo los creyentes deben de vivir. Ahí tú no tienes elección, hijo mío. Cuando Dios dice que tú tienes que hacer algo y tú lo mandas a hacer, se acabó. No, pero que yo... No. Esa es la ley. Esa es la aplicación de la ley de Dios. Punto. O eso es lo que Dios manda. Ahí no hay opción. ¿Y cómo así? Porque Dios es soberano. Ahora bien, recuerden, su soberanía es gobernada por su santidad, justicia y bondad. Dios no es un Dios caprichoso, ni tampoco actúa porque hay pecado en Él. La voluntad de Dios es la que determina cómo los creyentes deben vivir. Su voluntad regula su comportamiento en general. Capítulo 2, versículo 15, capítulo 4, versículo 2. En última instancia, la voluntad de Dios es la que determina lo que sucede en nuestras vidas, lo que incluye, sí, el sufrimiento. Capítulo 3, versículo 17 declara, pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios. Mire, esto es importante, no lo deje escapar. Sufrimiento viene de Dios, cualquier sufrimiento. En la vida del creyente, dice, pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios.
El cristiano padece o sufre si es así lo que la voluntad de Dios ha determinado. Lo que implica que el sufrimiento o lo que el creyente padece no está fuera del alcance de la voluntad soberana de Dios. Por esta razón, Pedro le dice a los creyentes que si les toca sufrir por causa de la justicia, dichosos sois. Capítulo 3, versículo 14. Dichosos sois. ¿Por qué? Porque Dios, que gobierna todo, que tiene el control de todas las cosas en este universo, tornará tal sufrimiento para el bien de los creyentes. Como otro explicó, aunque el mundo esté sobrecogido por el terror, la palabra para el creyente es: no temas. Capítulo 3, versículo 14. Todas las cosas están sujetas a su control directo. Todas se desarrollan conforme a su eterno propósito. Por tanto, todas las cosas ayudan a bien a quienes a aquellos que aman a Dios. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Si no fuera absolutamente soberano, no podría decirse tal cosa, porque hubieran cosas que Él no puede controlar. Y si hay algo que Él no puede controlar, entonces ¿cómo puede garantizar cualquier cosa? Todo se desarrolla conforme a su eterno propósito. Aunque nosotros no lo entendamos, aunque nos asombremos ante las operaciones y movimientos de la providencia, porque la soberanía de Dios es absoluta y Él la ejerce sobre todo asunto y aspecto de la vida. El creyente tiene motivo poderoso. ¿Para qué? Para encomendar su alma al fiel Creador. En todo tiempo y en medio del sufrimiento. Porque Dios es soberano, no tenemos razón para tomar represalia o vengarnos de aquellos que nos... A veces se me traban las palabras. Porque Dios es soberano, no tenemos razón para tomar represalia o vengarnos de aquellos que nos vituperan, maltratan, oprimen o persiguen. Nuestro Dios nos vindicará, Él nos exaltará. Entonces no te aflijas, no tomes represalia. Controla tu disgusto. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Es la mano soberana de Dios, para que Él os exalte cuando, no cuando tú digas, porque tú no eres soberano, papá, es Dios. Dios es soberano, a su debido tiempo. Les digo, hermanos, esta carta está repleta de la enseñanza sobre la soberanía de Dios, y es necesario, porque el fin es llevarnos a estar firmes en medio de la hostilidad del mundo, en medio del sufrimiento. Recuerda, creyente, el castigo que el injusto merece está en las manos de Dios. Aun cuando tus hermanos en Cristo hacen algo que no deberían hacer, y eso te hace mucho daño, dígamelo a mí. Aun eso, Dios lo tiene bajo su control. Tú deleítate en Jehová. Haz el bien, no el mal.
aún contra ese hermano que te ha hecho daño. Pero cuando no creemos o pensamos en la soberanía de Dios, si un hermano nos hace daño, empezamos. Bueno, para acá. ¿Eres tú una de esas personas que parece que tienes un problema con este, aquel y el otro? No, pero es que ustedes no han tratado las cosas como tenían que hacer, pastores, porque si ustedes le hicieran como tal, bla, 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 bla. Como si nosotros fuéramos Dios. Humillaos, pues, Dios es soberano. ¿Bajo qué mano? La soberanía de Dios. Y Él, a su debido tiempo, os exaltará. Aunque esa persona que nos ha hecho daño pueda burlarse y escaparse de la justicia de los hombres, no se escapará de la justicia de Dios. Hermano, cuando usted esté viendo la noticia y escuchando, y usted vea cómo personas en autoridad se salen con la suya, las mentiras que dicen, lo que hacen para enriquecerse y cómo engañan a la gente. Y cuando usted ve que acusan a otros de lo mismo que ellos hacen, y aquel sufre, pero el otro se sale con la suya. Querido hermano, si usted no piensa en la soberanía de Dios, la cual nos será enseñada en las noticias, usted se prenderá, se enojará, sentirá tal vez temor. ¿Cómo es posible? Si pueden hacer eso a esas personas, ¿qué será de nosotros que no tenemos el mismo poder, que no tenemos los mismos millones de dólares, que no tenemos los mismos abogados para defendernos? ¿Que usted cree que lo que pasa allá no le va a atacar a usted? Un oficial y autoridad corrupto corrompe a los demás. Vaya y vea lo que enseña la historia. Hermanos, la soberanía de Dios nos debe animar a hacer el bien y a encomendarnos a Dios en el sufrimiento. Capítulo 2, versículo 23 dice: y quien cuando le ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia, es decir, se encomendó ¿a quién? A Dios, su Padre, el juez de todos. Pedro le dice a los destinatarios de su epístola, y a ti también, hermano querido, imita el ejemplo de Jesucristo. Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Oh creyente, Pedro te dice: encomienda el cuidado de tu alma y tu vindicación a Dios en el sufrimiento. La razón por la cual a algunos les es difícil seguir el ejemplo de Jesucristo y no toman en serio el mandato apostólico no se debe a su ignorancia, no se debe a que no entienden lo que deben hacer en medio del sufrimiento, no se debe principalmente al temor o porque se sienten intimidados por sus opresores. La raíz fundamental de su problema es que no viven a la luz de lo que significa e implica la soberanía de Dios. Pedro entiende tal cosa
Y por esto, una y otra vez, lleva a los creyentes a pensar de una manera u otra, directa o indirecta, en la soberanía de Dios. La raíz fundamental del problema de muchos es que no viven a la luz de lo que significa e implica la soberanía de Dios. En última instancia, su problema es una falta de fe en la naturaleza, carácter, poder y soberanía de Dios. Se centran en el sufrimiento y en las circunstancias, en lugar de dirigir sus ojos y su alma a Dios, como lo hizo Job. Ese perdió más de lo que tú has perdido. Y lo perdió bien pronto, una cosa detrás de la otra. Se quedó desnudo. Las referencias a través de la epístola a la doctrina de la soberanía de Dios nos indica que si nosotros hemos de reaccionar correctamente ante la opresión, la injusticia, la persecución por causa de la justicia o el evangelio, tenemos que conocer, entender, creer y aplicar la doctrina bíblica de la soberanía de Dios. Un Dios soberano en la creación, en la providencia, lo que ocurre, lo que sucede en la salvación. Pedro no hace referencia a esta doctrina por tener algo que escribir o decir, sino porque esta doctrina y su aplicación es indispensable para mantenernos firmes en medio del sufrimiento, cuando somos injustamente injuriados. Oye, si a mí me hubiese pasado lo que a ti te pasó, yo me hubiera ido de esa iglesia. Ah, sí. Porque tú no estás pensando en la soberanía de Dios, sino en ti, tu sufrimiento, tal vez tu vergüenza. Tal vez te preocupa lo que otros pueden pensar de ti. Y así te lanzas y te olvidas de lo demás. No te humillas como Dios dice. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios. La doctrina de la soberanía de Dios nos llama a encomendar nuestras almas a Dios, a esperar en Él en todo momento, a encomendarnos a Él, a confiar en su cuidado protector. Esto quiere decir que tenemos que ejercitar nuestra fe en Él, lo que Él es, lo que Él ha prometido, lo que Él declara en su palabra. Esto tranquilizará y dará descanso a nuestras almas, nos animará en nuestra aflicción. El comentario de Pink sobre este asunto es oportuno. Conviene decir muy enfáticamente que el corazón solo puede hallar solaz y gozo en la bendita verdad de la soberanía absoluta de Dios, en tanto que se ejercite la fe. La fe se ocupa continuamente de Dios, no lo que me hicieron. Ese es su carácter. Eso es lo que hace la diferencia entre la fe y la teología intelectual de muchos teólogos. La fe se sostiene como viendo al invisible, soporta los desengaños, las dificultades y todos los pesares de la vida, porque nos lleva a reconocer que todo viene de la mano de aquel que es infinitamente sabio para errar, infinitamente amante para ser cruel. Si atribuimos lo que ocurre a cualquier otra causa que no sea Dios mismo, no habrá reposo para el corazón ni paz para el espíritu. Mas si recibimos todo cuanto afecta nuestras vidas como de su mano, entonces
sean cuales fueren las circunstancias o lo que nos rodea, tanto si estamos en una choza como encerrados en una mazmorra o en la hoguera del martirio, nos será dado poder para decir: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Salmo 16, versículo 6. Este es el lenguaje de la fe, no el de la vista ni el de los sentidos. Si en vez de andar por fe andamos en pos de lo que ven nuestros ojos, caeremos en el cenagal de un ateísmo tácito. Un ateísmo que se sobreentiende. Nuestra paz se acabará. La diferencia fundamental entre el creyente y el incrédulo es que el incrédulo es del mundo, por tanto todo lo mide por la vara de lo mundano. Considera la vida desde el punto de vista del tiempo y los sentidos, mide todo según su propio entendimiento carnal. Mas el hombre de fe tiene la mente de Dios. Todo lo mira desde el punto de vista de Dios. Valora las cosas según la medida espiritual. Considera la vida a la luz de la eternidad. De esta forma acepta todo como proveniente de la mano de Dios. Por esta razón su corazón vive tranquilo en medio de la tormenta. Cierro la cita. Y se goza en la esperanza de la gloria del Altísimo. Ahora sí cierro la cita. Hermano, la fe puesta en Dios y su soberanía absoluta te llevará a echar tu ansiedad sobre Dios. ¿Tú sabes cuánto dinero te vas a ahorrar? Muchísimo dinero. Porque la ansiedad hace daño, no solo al espíritu, sino también a nuestro cuerpo. Y llega el punto que lo afecta. Y lo afecta de tal manera que necesitamos un médico. Entonces, pastilla aquí, pastilla allá, pastilla aquí, pastilla allá. No, hermano. Creer en la soberanía de Dios, estar tranquilo en lo que Él escoge para mí, da descanso y tranquilidad al alma. Sí, la soberanía de Dios, ejercer la fe en este atributo, te llevará a echar tu ansiedad sobre Dios. Lo harás porque tienes la convicción que Él tiene cuidado de ti. Dios puede cuidarte, no importa cuáles sean las circunstancias, porque Él es soberano. No porque lo dice el pastor Piñero, sino porque Dios es lo que es, soberano. Su soberanía o dominio absoluto sobre todas las cosas le capacita a Él para tener cuidado de ti en un mundo hostil. El propósito de exponer la doctrina de la soberanía de Dios no es para darte más información o para satisfacer tu curiosidad sobre temas teológicos o doctrinas profundas. Tú y yo tenemos que considerar la soberanía de Dios. Tenemos que vivir a la luz de esa realidad para que podamos vivir como creyentes. Si tú eres un verdadero cristiano, no podrás reaccionar correctamente ante la hostilidad del mundo contra Cristo, contra el verdadero cristianismo y contra el cristiano. Y es nuestra obligación como pastores prepararlos a ustedes, porque nosotros no sabemos lo que va a pasar aquí después de noviembre. Y si la filosofía y la forma de pensar
de aquellos que se ubiquen en el poder es: te callas la boca, es lo que yo digo, no importa si tú eres blanco, negro, gris, hispano, chino, ruso. Si tú no piensas como ellos, tienes un problema y serio. Y puedes llegar a ser destituido y hasta llegar a la cárcel. Usted no puede diferir. Mira lo que le pasó al CEO de Goya. Tomó una posición y allá vino otra persona y dijo: no, pues entonces no vamos, porque una diferencia de criterio en cuanto a gobernar un país, simplemente una diferencia. No, pero usted no puede. Pues no vayan a comprar Goya. ¿Sabe lo que yo hice ayer? Fui a comprar productos Goya. Si eso es lo que viene, ¿usted está preparado para eso? No, es pastor que usted quiere que nosotros pensemos de una forma así. No, mentito, es lo que está detrás del asunto. Eso que viene y se avecina no es cualquier cosa. Imagínense lo que nos espera. Usted no puede hablar de Cristo. Usted no puede hablar de la enseñanza bíblica. La familia está en peligro porque, según esas personas, su idea, propósito y fin, ¿qué es? Es deshacer la familia como Dios la estableció. Oh, espero en el Señor que no nos toque pasar por la experiencia de muchos de los países donde nadie puede hablar. Y si usted habla, hay cámaras. Y si no hay cámara, está el vecino. Y usted no sabe lo que el vecino va a decir en contra de usted. Usted ha vivido esa vida. Hermano, el punto es este. Nosotros no vamos a ser criticados por votar por uno o por el otro, sino por ser cristianos. Por amar a Cristo, por amar el Evangelio, por decir: Dios es soberano y vivimos como Dios dice, no como el gobierno u otras personas declaran. Imagínense lo que es vivir en una nación donde no hay libertad para hablar y para diferir. Que Dios nos libre de eso. Pero si llegamos a pasar por eso, aquello que te va a sostener a ti y a mí es creer, aplicar la soberanía de Dios. Pero hermano, muchos de nosotros no sufrimos de esa manera. Hay otra clase de hostilidad, hay otra clase de sufrimientos que diariamente experimentamos en nuestro vecindario, en nuestros trabajos, en nuestras escuelas. He aquí la doctrina de la soberanía de Dios. Se te enseña hoy para que estés firme en el Evangelio. Esta doctrina es indispensable para enfrentar el sufrimiento injusto con esperanza, sin resentimientos, sin un espíritu de venganza, pues tal espíritu no honra a Dios, al contrario, ese espíritu no solo hace daño al corazón, hará daño a tu propia vida, te convertirá a ti en una presa fácil para el diablo, que te usará para que en tu vida diaria niegues el poder del Evangelio. Ya termino con esto. Hace casi más de
16 años. La puerta de sufrimiento, persecución, aflicción llegó a nuestras puertas. Llegó a nosotros. ¿Qué fue lo que me sostuvo a mí y a muchos aquí en ese tiempo de tribulación donde se le dio permiso al diablo a hacer y deshacer? Algo que Dios grabó en mi mente y corazón antes de esa tormenta. Y Dios me librará de toda obra mala. Segundo lugar, yo pedí al Señor, líbrame de la amargura y el resentimiento. El Señor respondió y me permitió ver que lo importante no era mi persona ni lo que habían hecho. Lo importante era que mirara la verdad, a Cristo, el Evangelio. Si me centraba en la injusticia, las calumnias, lo que se dijo, hubiera contristado yo al Espíritu Santo. ¿Y dónde estaría nuestra iglesia? Porque donde se contrista el Espíritu Santo, no hay poder, no hay gracia, no hay bendición en la iglesia ni en el púlpito. Señor me enseñó claramente, Piñero, el importante no eres tú. Realmente es Cristo, es su verdad, es su evangelio. Humillaos como barro bajo la poderosa mano de Dios. Es una mano poderosa, hazlo. Es soberana. Y Él os exaltará a su debido tiempo. Voy a concluir ahí porque el tiempo ya pasó. Oremos.